En cambio, las ergotaminas, ¿no? Son tratamientos de elección, las ergotaminas, 1 o 2 tabletas, perdón, 1 a 3 tabletas. Sumatriptán, 6 miligramos subcutáneos, no hay en el Perú. Y los profilácticos, amitriptilina, propanolol, ácido valproico. Amitriptilina, sedación, sequedad de boca, propanolol, frialdad de extremidades, pesadillas, ácido valproico, ganancia de peso, considera topiramato, ¿eh? Topiramato. Ahora, de lejos, el topiramato es uno de los mejores ahorita. ¿Cuál de estos medicamentos se utiliza muchas veces con éxito en la profilaxis de migraña? Muchas veces con éxito. ¿Por qué no eliminamos mejor? Eliminamos las que no nos han enseñado hoy día. A ver, eliminen. ¿Cuál eliminan? La vitamina E se da en pacientes para profilaxis de demencia, en mujeres, en hijas de demencia, de pacientes con demencia, que hay un alto riesgo, vitamina E. Mi abuela tuvo demencia, no es mucho demencia todavía, ¿no? Alzheimer, y mi mamá me pregunta si le va a dar demencia. Yo le digo, mamá, pero me has preguntado hace un minuto lo mismo. O sea, se está olvidando. Vitamina E, mejor, ¿no? Dipiridamol se da en pacientes con estenosis carotidia en menos del 70%, asociado a aspirina. No hay en el Perú dipiridamol, pero es un antigrante. Asociado a aspirina, tiacida, esa es otra cosa, ¿no? Clofribato. El tratamiento, el diagnóstico es amitriptilina, ¿no? Muy bien. Bueno, la neurología ha avanzado mucho, mucho avanzado. Los diagnósticos son más precisos. Ya estamos en Lima también, no podemos decir me parece que es esto, me parece que es lo otro. Antes se decía así, ahora los profesores decían, agarran la tomografía y encima de la tomografía lo movían así, o sea, y movían su cabeza. Me parece que es... No nos debe parecer nada ahora. Ahora tenemos resonancias, tenemos espectroscopía, tenemos difusión, perfusión, ¿no? Yo creo que me parece que debemos estudiar un poquito más mejor, ¿no? Debemos estudiar un poquito más para dar los mejores diagnósticos. Miren, hasta en epilepsia, miren, resonancia. Alguien convulsiona cada rato, yo le hago una resonancia y encuentro una lesión acá en el lóbulo temporal, esclerosis mesial, ya está el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Bueno, fue alguien que lo debe tratar nomás, está un buen diagnóstico. O una chiquita que dice, doctor, yo convulsiono a cada rato, yo escucho que cuando me dan aire, ¿no? Se ha peleado con su esposo, tiene muchos problemas. Ah, tú convulsionas a cada rato. Excelente. Se hospitalizamos, le ponemos un video electro, ¿qué es eso? Le ponemos sus electrodos y una camarita que lo está mirando. Cuando convulsiona, estamos viendo si las convulsiones se relacionan a su trazado. La chiquita se mueve, el trazado está normal. Ya saben qué es eso, ¿no? Es una pseudocrisis. Entonces le dan otro tipo de tratamiento. O sea, no es que me parece que tenga, o sea, ya tenemos que diagnosticar. Miren, creo que en el Perú ya están haciendo, porque esta lámina lo presenté en otro lado, esto hacen los neurocirujanos, electrocorticograma. En vez de poner en la corteza, en vez de poner en el cuero cabelludo, lo ponen en la corteza. Pregunten a los neurocirujanos estudiosos. El diagnóstico de crisis epiléptica se basa fundamentalmente en... Esto parece el valor de la verdad, ¿no? Empezamos a hablar y después hacemos la pregunta. El diagnóstico de crisis epiléptica se basa fundamentalmente en... Dice, para diagnosticarte epilepsia yo te tengo que pedir un electroencefalograma. Falso, porque el electroencefalograma puede salir normal en un periodo intercrítico entre las crisis normal. O una resonancia y encuentro un cisticerco. No, pues estás diagnosticando cisticercosis. Acá te dicen el diagnóstico de la crisis epiléptica. Y el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? Ni siquiera examinando, porque yo les dije que el examen, ¿cómo era? ¿Cómo era el examen neurológico? En migraña y epilepsia, que es lo que yo hacía cada rato nomás. Es eminentemente clínico. Usted tiene que decir al paciente qué sintió antes, los testigos, cómo se cayó, qué fenómenos hubo al inicio, qué lo desencadenó, ¿no? Porque
Es bien interesante la chica, yo digo generalmente chicas porque son las que tienen pseudocrisis. Doctor, yo me caí, me golpeé el codo derecho, la rodilla izquierda, no me golpeé la cabeza, pero sentía que me mordía. Escuchaba que todos mis amigos me querían ayudar, me echaban aire. Yo he escuchado todo, doctorcito. Eso no es una crisis. Pero bueno, no hay que porfiarle. No le digamos eso y le decimos, bueno, después de la crisis, ¿qué sintió? Esa es nuestra tarea. Porque el posictal si ellos no saben, pues. Tampoco sabemos nosotros, hay que aprender, ¿ya? El posictal, el posictal es lo que sí siente un paciente después de una crisis, sí o sí. Un paciente lo siente y usted tiene que preguntar. No le van a decir, y después de la crisis tuvo dolor de cabeza, ¿no? ¿Ah? ¿Le dolió el cuerpo, no? No, eso no le van a decir. ¿Qué tuvo después de su crisis? Y solito, como por arte de magia, le va a decir, me dolía la cabeza, me sentía cansado, me sentía como si me hubiesen tirado palos en todo mi cuerpo, mialgias. Estaba medio con sueño. Es un estado positral típico. Eso es una crisis epiléptica. Se dice, según la, la bibliografía, que para diagnóstico de crisis epiléptica lo tiene que ver un médico, la crisis. O sea, el médico tiene que ver y tiene que decir es crisis epiléptica. ¿Qué se hace en ese momento? Agarran, sacan su casaquita si es frío y ponerlo debajo de su almohada, ¿no? Debajo de su almohada. Es un tema que lo podemos ver después, pero también trae implicancias, esas cositas, implicancias a veces hasta legales. Ahorita le explicamos. Me hace recordar por la noticia del chiquito que falleció, ¿no? La chiquita que falleció ayer. Miren, esta es la triada y le agregamos confusión en la tetrada, ¿ya? Somnolencia, cefalea, mialgias, confusión, la tetrada. Más frecuente la triada. El estado oposital puede durar hasta 48 horas. El paciente está medio ido, ¿no? Una crisis dura de 1 a 2 minutos, una mayoría de 1 a 2 minutos. La causa más frecuente de crisis, mira, la palabra comicial es muy antigua. Vamos a cambiar crisis epiléptica en el adulto joven es. O sea, si alguien convulsiona, este es español, ¿no? Donde les dije que había más traumatismo, esto es traumatismo. Mire, cuando una persona de 80 años convulsiona, piensen ustedes en enfermedad cerebrovascular, es decir, químico hemorrágico. Cuando una persona de 20 a 60 años convulsiona, piensen en un tumor cerebral. Tumor cerebral se entiende también como un cisticerco, granuloma TB. ¿Ya? O sea, algo que ocupa la corteza y está irritando la corteza y produce convulsión. Cuando uno convulsiona antes de los 20 años, eso es idiopático, o sea que no hay causa, sale normal. Acá dice la causa más frecuente, yo me quedo con traumatismos, ¿no? Los golpes. Yo no le digo de epilepsia, sino de crisis epiléptica, o sea, el paciente convulsiona como respuesta. ¿Sí? Uno puede convulsionar, ¿no? Después de un traumatismo y vamos a aprender qué cosa es cierto y qué cosa es falso. En las convulsiones secundarias a traumatismo, o sea, alguien se golpea la cabeza y convulsiona. Tiene dos opciones, o convulsionar los primeros 7 días o convulsionar después de los 7 días. Si son los primeros 7 días, le llaman crisis epilépticas traumáticas tempranas y más de 7 días tardías. Tiene implicancia médica porque si es más de 7 días el inicio de la convulsión, el paciente puede seguir convulsionando, hacer tipo de epilepsias. En cambio, si convulsiona después del golpe, esa es una crisis que ahí nomás va a quedar, ¿no? Una crisis rápida, ¿no? Que ahí queda. Muy bien, si esto fuera así, vamos a tratar de responder esta pregunta. A mayor duración de la pérdida de conocimiento, más riesgo de padecer una crisis. Bueno, no hay, primero no se dice conocimiento, o sea, vamos a rajar de la alternativa, mejor decimos trastorno de conciencia. O sea, a mayor duración de pérdida de conciencia o trastorno de conciencia, más riesgo de padecer una crisis. Porque conocimiento tenemos todos, ahí está, en la computadora tenemos todos conocimiento. Como es la conciencia si se pierde. No hay una relación en pérdida de conciencia con el crisis. No hay una relación. La aparición de crisis en las primeras 24 horas es un mal pronóstico, al contrario.
Si uno convulsiona rápido, en menos de 7 días, eso es algo benigno, es porque la corteza se ha irritado, y es una injuria cerebral y está convulsionando, le va a pasar. Pero si convulsiona después de los 7 días, ese sí no nos gusta. ¿Ok? La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis. Ahí está más bonito, ¿no? Una lesión que ha penetrado meninges. Eso sí podría ser. La aparición de una crisis tras un traumatismo craneal implica el diagnóstico de epilepsia. No. ¿Qué es epilepsia? Epilepsia es convulsionar hoy y después convulsionar mañana. Epilepsia es convulsionar hoy, después convulsionar mañana y después convulsionar en una semana. Epilepsia es convulsionar hoy, mañana, en una semana, en un mes. Hoy, mañana, en una semana, en un mes, en un año. ¿Qué es epilepsia? Es recurrencia. Mira, te lo digo hasta con rima para que no se olviden. Epilepsia es recurrencia. En cambio acá lo que han tenido es un golpe en la cabeza y convulsionó, se movió el pacientito. Es totalmente diferente. No es diagnóstico de epilepsia. Hay dos tipos de epilepsia. Si no tiene nada en la cabeza, se llama epilepsia primaria, como las cefaleas, ¿no? Y si tiene algo en la cabecita, cisticercosis, se llama epilepsia secundaria. ¿Las crisis postraumáticas son más frecuentes en pacientes ancianos? No. En pacientes ancianos, ¿qué cosa vemos? Debe ser. La respuesta es la penetración de la dura madre. Y acá tenemos las crisis convulsivas postraumáticas tempranas. Se ha concluido que la profilaxis con fenitoína en pacientes con TEC severo se establece como efectivo para disminuir el riesgo de convulsiones postraumáticas tempranas. O sea, una profilaxis. Se concluye que la profilaxis se ha establecido como efectivo. Es efectivo. En una tardía. La profilaxis con fenitoína, carbamazepina o valproico probablemente no sea efectivo para disminuir el riesgo de las convulsiones postraumáticas tardías. O sea, no significa que cuando ustedes se golpean la cabeza y no convulsiona, tienen que darle fenitoína para que prevengan una crisis a futuro, ¿no? Por eso que en neurología nosotros esperamos que el paciente convulsione. Si alguien se golpea, yo no le doy fenitoína, ¿no? La fenitoína, según lo que han hecho estos estudios, previene las crisis tempranas. Pero si alguien se golpea, no le vamos a estar dando fenitoína, ¿no? Cada 8 horas, no. Si convulsiona, la siguiente semana recién da fenitoína. Igual lo utilizamos en el ébesis isquémico que convulsiona. No damos ébesis isquémico, fenitoína. No damos ébesis hemorrágico, fenitoína, o eso damos, ¿no? Convulsiona, recién damos. Los neurocirujanos sí tienen esa práctica. Ellos sí al ébesis hemorrágico le ponen fenitoína. Todavía siempre, bueno, hay todavía discusión, pero lo usual es esperar la crisis y dar. La diferencia entre una crisis parcial simple y una compleja se establece. Pues esa es una buena pregunta, es una pregunta fácil y una pregunta que debemos saber. Tenemos que saber. Cuando decimos que es crisis parcial simple, que es, usted ve el brazo, ve la pierna mover, y crisis parcial compleja. Duración de crisis no tiene nada que ver porque uno puede ser parcial complejo y puede durar de 1 a 2 minutos la mayoría. Si dura más de 5 minutos se llama estado epiléptico. Aparición de síntomas psíquica no, eso se ve en pseudocrisis. Aparición de periodo confusional post-crisis no. El estado confusional es un síntoma de su estado posictal. La edad del paciente tampoco. La respuesta es la A, nivel de conciencia, ¿no? Si está bien el paciente, si no ha perdido la conciencia, es simple. Miren una crisis convulsiva. Por eso que yo no digo síndrome convulsivo, yo digo síndrome epiléptico, porque convulsivo significa convulsionar, moverse. No convulsivo, el paciente no tiene esas fases tónica clónica que conocemos, ¿no? Epigastralgia, intranquilidad. En cambio, un estado epiléptico es falso. ¿Qué es un estado epiléptico? Es una crisis que dura más de 5 minutos, pasa a los 30 minutos, convulsiona, peligrosísimo, puede llegar a la muerte. ¿Constituye una urgencia médica? Verdadero.
puede deberse a un cambio de medicación antipilética, es lo más frecuente. Es por eso que ustedes, con mucho cuidado cuando quieran cambiar medicamentos, cuando van a cambiar medicamentos, introducen el nuevo a dosis plena, pero van suspendiendo poco a poco el que estaba utilizando. Errores: cortar de golpe la fenitoína, el ácido valproico, la carbamazepina, porque puede producir un estado epiléptico. Siempre se acompaña de pérdida de conciencia. Vamos a ver. Puede producir deterioro orgánico irreversible, puede poner daño de riñón, pulmón, vamos a ver. En casos no controlables puede recurrirse al coma barbitúrico, claro, le damos de todo para que ya no convulsione. Pero siempre se acompaña de pérdida de conciencia, no porque hay pacientes que tienen crisis parciales simples en estado convulsivo. Mueve su brazo, mueve su cara, mueve su pene. Yo me acuerdo que estábamos con un pacientito en el Loaiza hace 3 años probablemente. Usted sabe que en el Loaiza están con sus camitas, están tapados, ¿no? Están tapaditos acaso. Los pacientes están tapados acaso, ¿no? Con sus sabanitas, solamente se le ve la carita. Y yo siempre paso por ahí haciendo, pasaba haciendo interconsultas, recuerdo. Bueno, y los residentes eran muy amigos, ¿no? Muy estudiosos. Bien estudiosos, no les gusta la medicina interna ya. Yo decía, ¿para qué me hacen interconsultas? Si ustedes son tigres en medicina interna, no me hagan interconsultas. Sabían, pues. Un residente me dijo, R3, estoy viendo un movimiento involuntario en la cara, me dice. Claro, pues está tapadito, pues. Entonces yo me acerqué. Sí, ¿cuántos días está así? 3 días ya. Que sí, ya. Como está en la cara, no me preocupaba. Le descubrí el brazo y también se movía la cara y se movía el brazo igualito, así, se movía así, mira. O sea, que le descubrí la pierna y también la pierna, estaba todo mi cuerpo se movía así. Es un estatus, estás en un estatus, le decía yo, todavía cambiaba. Tienes un paciente con un estatus epiléptico, asustado el pobre residente, porque pensaba que se iba a morir. Es un estado epiléptico parcial, o sea, de un paciente que está despierto, habla, come, ríe, no sé si me entiende, está despierto, parcial. Entonces, siempre se acompaña de pérdida de conciencia, falso, no siempre. No siempre. En este caso es un estado. Y le dimos carbamazepina, tranquilito, mejoró. Ya ves, ¿por qué no haces interconsulta? Pues sobrado, eres medicina interna. Le decía, sobrados son ahí en el Baiza. Bien sobrados, ¿no? Dice, hay momentos que en cuanto una crisis termina, empieza otra, dice. O sea, termina otra, siguiente a la otra en sucesión. El peligro es inminente, muchos pacientes mueren. Esta es la típica historia del estado epiléptico. El estado epiléptico. Epilepsia han tenido todos, o sea, quien diga que no ha tenido epilepsia, a Napoleón Bonaparte, todos han tenido crisis epiléptica. Este es pacientes que no se tratan bien, estado epiléptico intratable, ¿no? La definición operacional es una crisis mayor de 30 minutos, 30 minutos, ¿no? O si no, crisis que no se recuperan la conciencia. Miren, Hércules, Sócrates, aquí más conocen, Molière, Napoleón, convulsionando, Lenin, Van Gogh, Nobel, Dostoyevsky, todos han convulsionado. Pero ahora sabemos si es primaria o secundaria, no sabemos, ¿no? Pero han tenido su epilepsia. Bueno, epilepsia es recurrencia, eso es epilepsia, ¿no? Y estado epiléptico, 30 minutos. La mayoría de crisis dura 2 minutos. Cuando uno convulsiona, el paciente se asusta un montón, ¿no? El paciente pues no sabe, se asusta un montón. Pero la enfermera también se asusta. La enfermera también se asusta. Y empieza a convulsionar y la enfermera viene con su jeringa y ya está, es como un acto reflejo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que estoy dictando clases ahí, los alumnos contentos, y ahí empieza a convulsionar. Los alumnos también se asustan, también se asustan. Los internos también se asustan. Los residentes también se asustan. Los asistentes de neurología también se asustan. Pero no deberíamos asustarnos si dura 2 minutos.
porque la mayoría en 2 minutos pasa. Al contrario, miren cómo empezó, crisis parcial, miren. Entonces justo en una clase convulsiona a nuestro paciente y ya, la enfermera ya venía así, o yo veía una aguja por mi... Así. Yo tranquilo, ¿qué pasa? No, está convulsionando. Espérate, antes de agarrar la jeringa, ¿qué debemos agarrar? El reloj, le decía a los alumnos. O sea, que los alumnos, su relojazo ahí. No pasaba el minuto, pero yo tenía esto de teoría, pues se me venía. Tranquilo, ahorita pasa. Y pasó. También, obviamente, también estaba un poco asustado, ¿no? No, pero sí pasa. No, sí pasa, ¿no? Mira, casi es que hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo, ¿está bien? Si ustedes lo saben, van a estar más tranquilos. Casi el 100% pasa en 2 minutos. ¿Por qué vas a pensar que ese que convulsionó sea el menos del 0.1%? O sea, todo pasa. Entonces yo siempre enseñaba, si ustedes le aplican diazepam, a paciente lo duermen y después ya no lo pueden evaluar. Pero si ustedes no le aplican diazepam, ustedes van a ver el positral inmediato, me duele la cabeza, qué sueño, y para que aprendan el positral. Por eso que en las historias se pone crisis, no, pues se pone diazepam de 5 miligramos, PRN, a crisis mayor de 5 minutos. Ahora ya están poniendo así ya. Ya está bien, ya está, la gente está aprendiendo, todos estamos poniendo. Me gusta, me gusta. Porque los que siguen convulsionando, se llama estatus epiléptico, porque ya no es culpa de nosotros, ya entran en esta fase, miren, convulsiona más de 5 minutos, miren, siguen convulsionando. Y miren, pasa los 30 minutos estado epiléptico. Ustedes no tienen que esperar tanto, ya lo tienen que tratar ya aquí nomás, en la etapa inicial, de 5 a 10 minutos tienen que empezar el tratamiento. Si pasa 1 hora se llama refractario, bravo, bravo, ¿no? Entonces, tratar crisis epiléptica con duración de más de 5 minutos o 2 o más crisis sin recuperación de conciencia. Fallan mecanismos inhibitorios y ustedes tienen que tratar aquí tratan en 5 minutos diazepam. Un diazepam no les pasa. Otro diazepam no les pasa. Fenitoína, 18 miligramos por kilo de peso en cloruro de sodio, nunca en dextrosa, no le pasa. Fenitoína puede producir arritmia e hipotensión. Después ya viene ya fenobarbital, hasta coma, ¿no? Barbitúrico. El inicio del tratamiento debe realizarse a partir de los 5 minutos. Cualquier tipo de crisis puede manifestarse como estado epiléptico. No solamente tiene que ser una crisis generalizada, puede ser una parcial, una ausencia sensitiva, cualquiera. El diagnóstico diferencial de la crisis comiciales no incluiría el diagnóstico diferencial. Todas para mí serían una histeria lo más frecuente, pues, eso vemos en emergencia. Una chica bonita de 18 años grita que está mal. Ellos convulsionan un brazo acá, una pierna en el otro lado, tiran al suelo, están con ojos cerrados, abren un ojito, gritan, escuchan. Se van todos los médicos, se despierta, es la muerte. Regresan, sigue convulsionando, una histeria típica. ¿No? No le digan nunca que no tiene nada, ¿no? Hay que decir, no, tiene que ser visto. Nunca hay que decirle que no tiene nada. Migraña también, la migraña es típico. Síncope. O sea, un brote de esclerosis múltiple es un déficit motor que dura más de 24 horas y hay que darle corticoides. Un déficit motor, no me parece. En cambio, lo demás está asociado a trastorno de conciencia, ¿no? En cambio, el brote de esclerosis múltiple no. Todos asociados a trastorno de conciencia. En otras palabras, le llamamos trastornos paroxísticos. Cuando ustedes no saben qué es lo que tiene, le pongan paroxístico. Puede ser síncope, histeria, pseudocrisis. Muy bien. Algunos conceptos básicos para definir crisis única. Crisis única es crisis epiléptica. Crisis epiléptica. Una o dos en 24 horas. Una o dos en 24 horas. Eso es crisis única. Si alguien convulsiona hoy día, por ejemplo, convulsiona hoy día una sola vez, crisis única. Eso no es epilepsia. ¿Ok? Crisis única es una o dos
en menos de 24 horas. Epilepsia es convulsiono hoy, convulsiono mañana, convulsiono hoy, la próxima semana, es recurrencia. Convulsión es el movimiento tónico clónico generalizado. Una crisis situacional o accidental, traumatismo encefalocraniano, hipoglicemia, hipoxia al nacer, crisis ocasionales. En inglés, crisis epiléptica y convulsión. Esto es lo que se quería antes. Es un evento clínico transitorio de inicio brusco y breve. Su etiología puede ser variada porque va a depender de qué corteza está lesionada. Y una epilepsia es recurrencia, sobre todo cuando es primaria, en ausencia de una lesión cerebral aguda. Hay que evitar decir la palabra síndrome convulsivo. A partir de la fecha, ustedes van a colocar síndrome epiléptico. Porque convulsionar es moverse, es tónico-clónico generalizadas, pero más arriba hay muchos otros crisis. Por ejemplo, una crisis de ausencia. Esa crisis que se da en niños de 7 a 9 años, que están en el colegio y están un poco distraídos, entre comillas. Eso no es una convulsión. Mejor ponemos síndrome epiléptico. O las crisis epilépticas parciales. Tampoco es una convulsión generalizada. Mejor decir síndrome epiléptico. Entonces, cada vez que ustedes presenten un caso o lean un caso, digan síndrome epiléptico. Y si ustedes van a diagnosticar, si convulsiona 1 o 2 veces en 24 horas, porque no existe crisis doble, 1 o 2 veces en 24 horas le llaman crisis única. Si convulsiona al día siguiente, de acá a un mes, se llama epilepsia, le hacen una tomografía o una resonancia, y si sale normal, le llaman primaria o idiopática. Si sale una lesión cerebral, le llaman epilepsia secundaria. En conclusión, a partir de la fecha ustedes pueden decir, el paciente tiene un síndrome epiléptico, y yo les voy a decir, ¿es crisis única o es epilepsia? Ustedes van a decir, es epilepsia, y yo les voy a decir, ¿es primaria o es secundaria? Ustedes van a decir según el resultado de la neuroimagen. Es fácil, es cuestión de practicar, pero es fácil. Algunos tipos de crisis sintomáticas agudas provocadas, un traumatismo encefalocraniano, un EBC, una hipoglicemia, y las no provocadas no se identifica ninguna causa. Las crisis febriles también pueden convulsionar, las crisis febriles pueden hacer convulsionar. El diagnóstico no se hace con electroencefalograma, sino clínico, y un mismo paciente puede consistir varias crisis, ¿no? Pero también puede consistir hasta el 60% de la pseudocrisis. Imagínense un paciente con epilepsia, que le digan a ustedes que va a convulsionar buen tiempo de su vida. Ellos hacen pseudocrisis también. Entonces puede tener crisis y pseudocrisis. Hay que hacer exámenes generales, pero lo más frecuente es hacer el electroencefalograma, tomografía o electroencefalograma y resonancia. En las crisis febriles, por ejemplo, que es un tipo de crisis que se ve de los 6 meses hasta los 5 años, pregunta de examen también, 6 meses hasta 5 años, la mayoría tienen antecedentes familiares hasta el 40%. Y si estas crisis parciales o estas crisis convulsivas, duran más de 15 minutos, deberían ustedes tratarlo. Si es algo focalizado, deberían tratarlo. Si hay una lesión neurológica previa, deberían tratarlo. Si tiene una parálisis de TOT, ¿qué es una parálisis de TOT? Es una hemiparesia después de la convulsión. Es una parálisis de TOT. O sea, el paciente convulsiona y queda hemiparético. Es una hemiparesia después de la convulsión. Si estas cosas tiene su paciente con crisis febriles, ustedes recién le dan tratamiento, ácido valproico de preferencia. El tratamiento de elección en las crisis neonatales es el fenobarbital. El tratamiento de elección de las crisis en niños es el ácido valproico, ¿no? También hay la motrigina ya. Pero si no tuvieran ninguno de estos factores de riesgo, ustedes no tienen por qué darle nada al paciente con crisis febriles, solamente evitar que le dé fiebre, ¿no? O sea, le dan paracetamol,
un poco difícil solamente darle paracetamol y explicarle eso al familiar. La mamá quiere un tratamiento, pero para que usted dé un tratamiento en crisis febriles tiene que tener estos criterios. Que la crisis sea más de 15 minutos, ustedes saben que dura solamente 2 minutos máximo. Que sea una crisis focal, que haya un problema neurológico en el examen y que haya una parálisis de TOT. Las crisis febriles más frecuentes son las tónico-clónicos generalizadas. Y los trastornos metabólicos que podrían causar crisis, pregunta de examen, hiponatremia, hipernatremia. Hipernatremia es una de las causas más frecuentes. Aparte de eso, tienen ustedes la hipoglicemia y también algunos medicamentos como por ejemplo los antipsicóticos y los ansiolíticos, podrían desencadenar la isoniazida, la ciprofloxacina, ¿no? Antidepresivos también. Para que alguien convulsione, tiene que tener una lesión a nivel cortical, ¿no? Este es un corte del cerebro por la mitad y tiene que haber una lesión cortical. Por ejemplo, una esclerosis múltiple, la lesión no es cortical. Esta es una esclerosis múltiple, la lesión es profunda. ¿Lo llegan a ver acá? Yo les pregunto, ¿la esclerosis múltiple convulsiona o es la característica de la esclerosis múltiple convulsionar? No, porque las lesiones son profundas. Para que alguien convulsione tiene que haber una lesión cortical. Por ejemplo, este es un EBC hemorrágico profundo. ¿Puede convulsionar este paciente o es raro? Es raro que convulsione. Para que convulsione tiene que haber una lesión cortical. En cambio, casi tenemos citicercosis, miren. Miren dónde están los citicercos. ¿Lo llegan a ver? La citicercosis está en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca. Por lo tanto, ustedes tendrían que entender por qué convulsiona. Convulsiona porque hay una irritación cortical. Acá tenemos más lesiones vesiculosas con su Scolex, ¿no? Cuando ustedes ven el Scolex, que es el tratamiento, y es el diagnóstico definitivo, ¿ya? O un tumor cerebral, donde hay edema cerebral al costado, un tumor cerebral. O un absceso cerebral, miren, está a nivel cortical, ¿puede convulsionar o no? Entonces, cada lesión cortical podría convulsionar. Tenemos el caso de un niño con 3 meses de nacido que empieza a convulsionar. Convulsionó una sola vez. Diagnóstico de ese niño, si convulsionó una sola vez, crisis única. Convulsionó después al día siguiente y a la semana. Diagnóstico de ese niño, epilepsia. Le hicimos una tomografía y salió normal. Diagnóstico de ese niño, epilepsia primaria. Viene a Lima y después de 3 años le hacen una nueva tomografía y miren las lesiones. Es un diagnóstico raro, es una encefalitis de Rasmussen. Pero el diagnóstico acá ya no es epilepsia primaria. ¿Cómo es el diagnóstico ahora? Claro, en el tiempo pueden cambiar los diagnósticos si se dan cuenta, solamente viendo la imagen, ¿no? ¿Está bien? Las crisis epilépticas pueden ser tanto motoras, sensitivas, pueden ser cognitivas, psicomotoras, pueden clasificarse, por ejemplo, en generalizadas, cuando hay trastorno de conciencia, o focales. Miren las generalizadas como hay puntas, polipuntas a nivel del electroencefalograma, en cambio las focales, todo está normal menos en la zona. Y los electrodos que se le colocan en un sistema especializado. Acá estamos viendo un paciente normal, acá, normal, y acá está convulsionando la pierna y el brazo. Es una crisis parcial. Pero en algún momento hace una crisis generalizada. Hace una crisis generalizada. Son los electrodos que ustedes colocan. Por ejemplo, una persona mayor, un anciano, que tiene 2 días de confusión y desorientación. Nadie sabe lo que tiene. Está desorientado, piensan que es encefalopático por alguna otra razón. Y a alguien se le ocurre hacer un trazado del electroencefalograma y estamos viendo un estado generalizado no convulsivo. Porque no todo es convulsionar, no todo es moverse. O sea, un estudio bueno es un electroencefalograma cuando están viendo el síntoma. El diagnóstico fue un estado epiléptico no convulsivo.
Se le da antiepiléptico y el paciente mejora. O sea, no fue nada de un problema geriátrico infeccioso. Después también hay estados epilépticos de ausencia, crisis de ausencia, eso que le da a los niñitos, que se pierden. Y ustedes pueden decir si es generalizado o es parcial. La diferencia es el estado de conciencia. Si es convulsivo, que es moverse, tónico clónico generalizado, o no convulsivo, si es otra cosa. Y el no convulsivo, ese es un poco difícil de diagnosticarlo, necesitamos la ayuda de resonancia y el electroencefalograma. Las descargas son polipuntas o punta onda, ¿no? Punta onda, se enlentece el trazado. Y en pacientes que tienen crisis complejas o crisis parciales simples, o sea que están despiertos, ustedes le pueden hacer que haga mucho algunos comandos, levante su mano y les hace caso porque entienden, mire hacia acá, mire hacia allá. Y las parciales también se ve el trazado pequeño.